Empezamos. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, anunció que se analizan 12 preguntas en torno a temas como seguridad, justicia y el captar los recursos ilícitos de las organizaciones criminales. El gobierno ha mantenido bajo llave las preguntas que presentará para una consulta popular. Lo que sí ha confirmado es que serán entregadas a la Corte Constitucional hasta finales de este año. Los temas que se consultará a los ecuatorianos se centrarán en particular en la seguridad. El jefe de Estado confirmó que las preguntas tendrían que ver con, mucha atención, afectar al crimen organizado y el narcotráfico en la arremetida de la violencia que vive el país. El procedimiento que regirá a las Fuerzas Armadas también en esa lucha. Se prevé que hayan reformas a la función judicial. Además, la posibilidad de captar los fondos de actividades ilícitas y usarlos para temas de seguridad y aspectos sociales. La facultad para que las fuerzas del orden puedan usar las armas incautadas en los operativos antidelincuenciales. El presidente de la República deberá remitir las preguntas a la Corte Constitucional para su control y las que sean aprobadas pasarán al Consejo Nacional Electoral, que organizará esta consulta. La intención es que esta se realice como máximo en el próximo mes de marzo. Y justamente para abordar este tema, saludo cordialmente a nuestra primera invitada en esta noche. Nos acompaña la doctora Pamela Aguirre Castro, directora del Observatorio Jurídico de la Universidad de Espíritu Santo en la ciudad de Guayaquil y también constitucionalista. Doctora, un gusto saludarla. Buenas noches. Un gusto, Néstor, y un gusto saludar con toda la audiencia. Bueno, y empiezo preguntándole si coincide usted conceptualmente con la decisión de ir a una consulta popular en 2024. Es importante señalar, creo que antes de hacer el análisis de la pertinencia o no, que este fue una oferta de campaña del presidente de la República. En esa línea, el presidente en este mes de funciones lo que ha hecho es cumplir precisamente con aquellos ofrecimientos de campaña. Él ofreció eliminar la tabla de drogas para aquellas personas que se encontraban en la tenencia de las drogas. Lo hizo. Él ofreció enviar un proyecto económico urgente que ya fue aprobado, inclusive que ya es ley de la República. Él ofreció enviar un proyecto de ley energético que en este momento se está tramitando. Esto quiere decir entonces que el ofrecimiento de la consulta popular, pues básicamente en mi consideración seguramente se cumplirá porque fue una oferta de campaña y lo que ha demostrado el presidente Noboa en este tiempo es precisamente cumplir con aquello. Ahora, en la línea de qué es lo que debe ser tomado en consideración, creo que hay un consenso nacional y el presidente está dentro de precisamente ese sentir nacional, que son los temas de seguridad, que son los temas de institucionalidad y los temas de empleo. Seguridad, lamentablemente la situación del país es crítica respecto a seguridad. Nos encontramos con índices demasiado altos, hemos subido en la escala de peligrosidad como país. Esto ciertamente preocupa y efectivamente entonces las preguntas relacionadas con seguridad irán de cajón. Y irán de cajón por una razón importante, y es que en el Ecuador el expresidente Guillermo Lasso envió una reforma parcial a la Constitución antes de terminar su periodo, fue tramitada por la Asamblea y ahora estamos ya a puertas precisamente del referéndum. Es decir, que necesariamente, más allá de que el presidente Noboa plantee o no preguntas, sí que va a haber un referéndum respecto a si la gente, la ciudadanía, aprueba que Fuerzas Armadas complementen en la labor de la Policía Nacional, que era uno de los temas que pues impedía precisamente que Fuerzas Armadas tomen un rol protagónico en los temas de seguridad. Entonces, doctora, esa va de cajón. Doctora, bajo esa premisa, si me permite, por favor, ¿la consulta deberá ser establecida como un todo o deberá ser dividida en dos partes, considerando esto último que nos acaba de mencionar?
Dependerá muchísimo, Néstor. ¿Y qué quiero decirle con esto? Pues dependerá si efectivamente es una consulta popular de tipo plebiscitario, como por ejemplo la que también tuvimos y pasamos hace poco respecto de si, por ejemplo, nosotros avalábamos que el petróleo se mantenga bajo tierra en el Yasuní ITT. Podría haber una pregunta de tipo plebiscitario muy parecida de si estamos de acuerdo con que se emita una ley en la que se establezca la extinción de dominio para aquellos bienes que han sido incautados en actos que están relacionados con narcotráfico, por ejemplo. Ese es un tipo de pregunta plebiscitaria. Pero si el presidente plantea una enmienda constitucional, entonces primero habrá que ver si la Corte Constitucional da paso a la vía propuesta por el presidente. Me explico. Si el presidente quiere realizar cambios constitucionales que realmente serán los que realmente son los necesarios para el cambio institucional del país, específicamente en el tema de la justicia y en el tema de la designación de las altas autoridades del Estado, el presidente tendrá que, junto con el texto propuesto de la Constitución, señalar cuál es la vía. Y la Corte en ese momento entonces determinará si efectivamente esa es la vía o si por el contrario hay otra vía que el presidente no ha previsto. Y si esto pasa, entonces luego la Corte procede ya al control de la pregunta, a la libertad del elector, al contenido. Pero primero, si plantea una reforma de la Constitución, precisamente entonces tendrá el presidente que señalar cuál es la vía. Esta consulta popular entonces puede ser de tipo plebiscitario eminentemente o puede ser una consulta popular de tipo plebiscitario y de tipo refrendatario, como es el aprobar el cambio de un texto de la Constitución. Permítame también preguntarle, doctora Aguirre, y aquí no necesariamente como doctor en Derecho, como constitucionalista, sino también como analista. Temas como la seguridad, la generación de empleo y la institucionalidad que usted mencionó son los que en la actualidad los ecuatorianos demandan prioritariamente, o quizá era necesario preguntar algo más. En mi consideración, creo que esos son los prioritarios. ¿Y por qué? Ya he señalado el tema de seguridad, que es un tema apremiante, es un tema que además va a ir de cajón por la reforma que se tramitó y que fue aprobada por la Asamblea. Luego los temas de empleo. La economía ecuatoriana no ha crecido como se ha previsto. El Estado se encuentra en un momento de un déficit de recursos y entonces lo que necesita precisamente es mover la economía. De hecho, el presidente ya ha tratado de cumplir su oferta de campaña, como les señalaba, cuando se aprobó este proyecto de ley económico urgente de empleo joven, en el que se pretende incentivar precisamente a las empresas, a la gran industria, que exista una contratación a estos jóvenes que no encuentran empleo, que no encuentran educación y pues lamentablemente la mafia y el narcotráfico están cooptando toda esta fuerza laboral que podría apoyar al país. Y por otro lado, el tema de institucionalidad. Néstor, recordemos que lamentablemente hace 2 semanas nosotros hemos tenido uno de los más grandes escándalos a propósito del caso Metástasis, que fue fruto de la investigación de la Fiscalía, que ya es un proceso que se encuentra en la justicia penal del país, en el que han sido, lamentablemente, nos hemos encontrado con altas autoridades del Estado involucradas. Y esto obedece precisamente a esa débil institucionalidad. Esto obedece a que la elección de estas autoridades ha sido cooptada, lamentablemente, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que además esto ha impedido que nosotros podamos tener una democracia competitiva, es decir, una democracia en la que existan unos frenos y contrapesos. Entonces, creo que estos son los temas centrales. No sé si el equipo jurídico del presidente esté pensando en otros temas, pero son estos los temas que, a cara de una reelección, además que el presidente así lo ha señalado, él debería abordar para poder sostener la institucionalidad del Estado por un lado y por otro lado llevar a cabo todo ese plan de trabajo, todo ese plan de desarrollo que él ha planteado en su campaña electoral. Doctora, considerando que el próximo año será preelectoral también, 2024, y estamos prácticamente a la puerta de una nueva elección,
¿Alcanzará el tiempo para poder cumplir con esta promesa y con esta intención de que esta consulta popular se lleve a efecto hasta el próximo mes de marzo? ¿Cómo mira usted los pasos que se han dado hasta aquí? Si el presidente plantea cambios a la Constitución, me parece a mí que va a ser complicado que pueda llevarse a cabo en marzo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente la Corte Constitucional tiene que realizar, como le digo, el control de vía y luego el control de la pregunta propiamente. Y para el último tiene solo 20 días, pero para el primero no tiene término. Aun cuando la Corte se ponga el acelerador, pues esta decisión nos saldrá en menos de un mes, mes y medio. Luego de aquello, entonces, esto se remite al CNE y dentro de los 60 siguientes días, entonces se convocará. Entonces creo que los tiempos quedan cortos para marzo si lo que se plantea es marzo. Ahora, si lo que se plantea exclusivamente es una consulta popular por parte del presidente de tipo plebiscitario, los tiempos le dan. Pero si plantea una reforma de la Constitución, me parece a mí que los tiempos pueden quedarle cortos. Ahora, es importante también anotar que como tendremos elecciones un año más adelante, habría que ver en qué medida los cambios podrían afectar también a ese proceso electoral. Hablo desde del que se va a llevar a cabo o desarrollarse en 2025, doctora. Efectivamente, ¿por qué? Porque entonces nosotros vamos a tener autoridades que van a nombrar a otras autoridades específicamente, piénsese en la Fiscalía, en la Contraloría, en entidades muy sensibles en las cuales efectivamente ha existido esta pugna de poderes. Está de por medio también el Consejo de la Judicatura, lamentablemente, y a partir del Consejo de la Judicatura, entonces la Corte Nacional de Justicia, lo cual ha creado precisamente toda esta desestabilización. Entonces, estas preguntas serán medulares a la hora de establecer una hoja de ruta para poder, de alguna manera, limpiar el camino democrático a una institucionalidad, a buscar una institucionalidad. Doctora, muchísimas gracias y un buen inicio de 2024. El mejor para usted y para toda la audiencia de DNews. Gracias. Ha sido la doctora Pamela Aguirre Castro, nuestra invitada, hoy hablando acerca de la propuesta de consulta popular que pretende llevar adelante el gobierno del presidente Daniel Noboa.